Episodio 1. El llanto que rompió el silencio del cielo. Nadie en el pueblo de Santa Verónica había escuchado jamás un llanto así. No era humano. No era de esta tierra. Fue a las 3:33 de la madrugada, la hora que los ancianos evitaban nombrar, cuando el recién nacido de Clara de los Ángeles lloró por primera vez. Pero aquel sonido no solo hizo eco en las paredes humildes de su casa, retumbó en las campanas de la iglesia. Estremeció las estatuas de los santos y abrió, por 3 segundos, una grieta invisible en el cielo. Clara no lo supo al principio. Solo lo abrazó, llorando con él, pensando que era un llanto de vida. Pero los ojos del niño, negros como si contuvieran galaxias sin redención, miraban fijo a la cruz de madera colgada en la pared, y el crucifijo empezó a sangrar por las manos. Esa noche, el padre Ezequiel se despertó gritando. En su sueño, Dios no le habló, le escribió. Pero no fue con tinta. Fue con agua. Agua que caía como lágrimas desde los ojos de un niño luminoso en medio de un campo en llamas. Cada lágrima formaba una palabra. Y esas palabras formaban una profecía que, según entendió, nunca debía haber sido pronunciada en esta era. Él no llora por hambre. Él llora porque recuerda lo que el mundo olvidó. Clara, ignorante del terror que estaba naciendo entre sus brazos, llevó al bebé a ser bautizado. Pero cuando el agua tocó su frente, el sacerdote cayó muerto. Nadie entendió. Todos callaron. El niño dejó de llorar. Durante 7 días, el pueblo cayó en una calma extraña. Las aves se alejaron. Los relojes se detenían al amanecer. Y cada noche, un cuervo negro se posaba en la cruz del campanario, mirando la casa de Clara, como si esperara algo. Lo más inquietante, cada persona que miraba directamente a los ojos del niño, empezaba a recordar pecados que jamás había cometido. Y el niño, sin hablar, sin moverse, solo lloraba cuando quedaba solo. Pero no eran lágrimas normales. Cada una dejaba una marca en el suelo, símbolos, letras antiguas, versículos que no están en ninguna Biblia del mundo. Y en el silencio, Dios seguía llorando, a través de él. Episodio 2. El versículo que nadie escribió. Al amanecer del 8º día, la tierra del huerto de Clara se partió en 2. No hubo terremoto, ni truenos, ni lluvia, solo un crujido seco, como si el suelo mismo se hubiera rendido ante una verdad que nadie quería escuchar. Clara salió descalza, con el niño en brazos. Sus pies sangraban al pisar la tierra abierta, pero no sentía dolor. Algo la guiaba, como una voz muda que soplaba desde dentro del corazón del bebé. En el centro de la grieta, encontró algo imposible, un trozo de papiro, sellado con una gota de sangre aún fresca. No había lógica, no había explicación, solo la certeza de que aquel papiro no era de este mundo. Al abrirlo, sus manos temblaron. El texto estaba escrito en un idioma que su mente no reconocía, pero su alma sí. Cada palabra ardía en su pecho como si estuviera siendo leída dentro de ella misma. Y al final del mensaje, una línea: el que entienda este llanto, conocerá el día y la hora que ni los ángeles se atreven a mirar. Clara cayó de rodillas. El niño, por primera vez, sonrió. Ese mismo día, el padre Ezequiel fue hallado en la sacristía, rodeado de velas apagadas y con la Biblia abierta en una página en blanco. Había escrito algo allí, con su propia sangre. Evangelio del llanto, capítulo 1, versículo 0. Nadie entendía, pero algo se activó en el pueblo. Los ancianos empezaron a tener visiones. Los perros aullarían sin luna. Y un joven sordomudo recuperó la voz solo para gritar una frase que nadie jamás olvidaría. Él vino antes que las palabras. Él es el eco del primer silencio. El rumor creció. Viajó por los pueblos vecinos. Llegaron forasteros, teólogos, exorcistas, escépticos. Todos querían ver al niño. Pero cada vez que alguien intentaba grabarlo, la imagen se volvía negra. Cada vez que lo nombraban fuera de Santa Verónica, sus voces se quebraban. Era como si una barrera invisible protegiera su existencia, o la condenara. Clara comenzó a tener sueños. En ellos, veía a su hijo no como un bebé, sino como un anciano ciego que escribía sobre agua, y cada vez que terminaba una frase, el cielo se oscurecía. Al despertar, el niño lloraba de nuevo. Y esa noche, en la pared junto a su cuna, apareció escrito en lágrimas: el llanto no es suyo, es de Dios, recordando lo que el hombre ha perdido. Episodio 3. El nombre que no debía ser dicho. El bebé aún no tenía nombre. No porque Clara no quisiera dárselo, sino porque cada vez que intentaba pronunciar uno, algo se rompía.
Una lámpara estallaba. Un espejo se cuarteaba. Como sucedió la última vez. La sombra del niño se movió antes que él. Los vecinos lo empezaron a llamar el silencio de Dios. Algunos lo evitaban. Otros lo veneraban. Y los más antiguos temían que el simple acto de nombrarlo fuera el principio de una maldición mayor. Una noche, mientras Clara dormía con el niño en brazos, soñó con el jardín del Edén, pero no el Edén como lo pintaban en los libros. Era un lugar seco, deshabitado, con árboles muertos que lloraban savia negra. Allí, un ángel sin rostro le entregó una piedra cubierta de líquenes y le dijo sin mover la boca: su nombre ya fue escrito antes de que existiera el alfabeto. Pero si lo dices, Dios llorará por última vez. Despertó con el pecho agitado y las sábanas mojadas, no de sudor, sino de agua bendita. El niño no dormía. Miraba al techo. Y en el techo, alguien o algo había dibujado con ceniza 3 letras desconocidas, que ardían sin fuego. El padre Ezequiel, cada vez más debilitado, regresó al hogar de Clara. Esta vez, no como sacerdote. Llegó con los ojos vendados y una campanita colgando del cuello. Decía que el sonido de esa campana le ayudaba a no enloquecer por las visiones. Se arrodilló frente al niño y le habló en voz baja. No naciste para ser amado. Naciste para recordar al mundo el precio del olvido. Y el niño rió. Ezequiel tembló. Se quitó la venda. Pero donde antes había ojos, ahora solo había 2 huecos enrojecidos. Aún así, sus labios pronunciaron una última advertencia. El nombre de este niño es una llave. Y cuando alguien la diga, el juicio no descenderá, se levantará. Desde esa noche, los relojes del pueblo dejaron de marcar la hora. Todos señalaron la misma eternidad, 3:33. Y mientras Clara lloraba en silencio, en las paredes de su casa comenzó a aparecer una palabra, escrita gota a gota con lágrimas invisibles, una palabra que aún nadie ha podido leer sin perder la fe. Episodio 4, donde caen sus lágrimas. La tierra deja de mentir. La mañana parecía tranquila, pero la tierra no respiraba. Los pájaros habían desaparecido. Los perros ya no ladraban. Y en el centro del pueblo, justo frente a la iglesia, las estatuas de los santos comenzaron a agrietarse por dentro. No por el paso del tiempo, sino por algo más profundo, vergüenza. Aquel día, el niño no lloró. Sus ojos seguían fijos, absortos en el vacío como si observara una escena que ninguno de nosotros aún podía ver. Pero el suelo debajo de su cuna se humedecía lentamente, como si la casa llorara por él. Clara intentó secar el agua con trapos, pero era inútil. Al tocarla, el agua ardía. No quemaba la piel, pero sí los recuerdos. De pronto, olvidó el rostro de su madre, el nombre de su padre, la voz de su hermano. Solo recordaba una frase que no le pertenecía. Donde caen sus lágrimas, la tierra deja de mentir. Fue entonces cuando decidió excavar. Con las manos desnudas, comenzó a cavar bajo la cuna. Tierra húmeda, tierra tibia, tierra que murmuraba cosas que no debían oírse. A menos de 1 metro de profundidad, encontró una cruz de huesos humanos, entrelazados como si hubieran rezado hasta el último aliento. Y debajo de la cruz, un corazón, no uno simbólico, un corazón real, latiendo, enterrado y vivo. Clara gritó, pero nadie escuchó. Afuera, el pueblo estaba inmóvil, como atrapado en una fotografía antigua. Solo el viento se movía, susurrando nombres que nadie reconocía, excepto el niño. Esa noche, las lágrimas volvieron, pero no fueron suyas. Las paredes lloraron, el techo también, el aire se humedeció, los espejos se nublaron, y en cada rincón de la casa apareció un nuevo símbolo, un ojo, una serpiente, una corona rota, y justo a la medianoche, una voz de niño, pero no humana, salió del cuerpo del infante. Yo no vine a ser amado, vine a recordar lo que la tierra juró callar. Al día siguiente, el corazón que Clara había desenterrado, ya no estaba. En su lugar, alguien había dejado un manuscrito, escrito con barro, hueso molido y llanto seco. En la portada, una advertencia escrita en letras que parecían heridas. Este no es un libro, es un espejo, y tú no deberías leerte. Episodio 5, el espejo que no reflejaba rostros. Clara pasó toda la noche sin cerrar los ojos. El manuscrito de barro aún temblaba entre sus manos, como si respirara. Sabía que no debía abrirlo. Sabía que algo dentro de ella iba a cambiar para siempre si lo hacía. Pero el silencio del niño era más fuerte que su miedo. Lo abrió,
Y en la primera página. No había palabras. Solo un espejo. Pero no uno cualquiera. No reflejaba su rostro. No reflejaba el cuarto. No reflejaba al niño. Solo mostraba una iglesia en ruinas, cubierta de ceniza, donde un bebé lloraba sobre un altar derrumbado, y cada lágrima que caía encendía fuego bajo la tierra. Clara intentó mirar hacia otro lado, pero el espejo la seguía. No importaba si cerraba el libro. El reflejo se había quedado atrapado dentro de sus pupilas. Ese día, una tormenta cayó sobre Santa Verónica. Pero no era agua, llovía ceniza. Y en medio del polvo, comenzaron a llegar personas de otros pueblos. No por curiosidad, sino porque decían que soñaron con el mismo llanto. Cada uno había visto al niño, aunque jamás habían pisado ese lugar. Uno de ellos, un anciano sin párpados, pidió hablar con Clara. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. No naciste madre, fuiste elegida como custodia del eco. ¿Eco de qué?, preguntó Clara, con el corazón temblando. Del primer pecado de Dios. Ella quiso gritar, pero el niño, como si entendiera, la miró, y en sus ojos no había dolor. Había memoria. Memoria de algo que no debía recordar. Esa misma noche, Clara decidió quemar el manuscrito. Pero al prender fuego, el libro no ardió. El que ardió fue el espejo. Y antes de consumirse por completo, le mostró una última visión, un mar de tumbas abiertas, y en el centro, una silla vacía con una corona hecha de lágrimas secas. Cuando volvió la vista al niño, lo encontró durmiendo. A su lado, la palabra recordar escrita en su piel, con sangre. No suya, no de Clara, sino de alguien que aún no ha nacido, o que ya nació 1000 veces sin saber quién es. Episodio 6: El eco que sangra en los sueños. Desde aquella noche, Clara dejó de dormir. No porque no quisiera, sino porque sus sueños ya no eran suyos. Cada vez que cerraba los ojos, caía en un abismo blanco donde el llanto del niño rebotaba eternamente. Sin cuerpo, sin dirección, como si fuera la última voz que quedaba en el universo. Al despertar, tenía la boca llena de tierra. El niño seguía intacto, pero ahora dormía con los ojos abiertos, y en sus pupilas se dibujaban figuras imposibles, relojes que giraban hacia atrás, manos sin cuerpo escribiendo sobre agua, y un trono hecho de espinas llorando luz. Los visitantes seguían llegando, uno a uno. Hombres y mujeres de rostros apagados tocaban a la puerta y pedían ver al niño. No hablaban mucho, no lloraban, solo observaban, y cuando salían, lo hacían sabiendo algo que jamás compartirían. Uno de ellos, una mujer con la lengua cosida por hilos de oro, se arrodilló frente al bebé y le ofreció una caja pequeña, hecha de hueso pulido. Clara la abrió con cautela. Dentro había solo un papel, una palabra, un nombre, pero al leerlo, Clara olvidó cómo hablar. Intentó pronunciarlo, pero su garganta se selló. Miró al niño, desesperada, y él sonrió, como si al fin alguien hubiese recordado lo que jamás debió ser recordado. Desde entonces, cada noche a las 3:33, Clara escribe. No sabe qué escribe ni con qué. Solo despierta y ve en las paredes frases que jamás aprendió. Símbolos que lloran. Versos que nadie más puede leer, excepto los cuervos que ahora duermen junto a la ventana. Y uno de ellos, cada madrugada, deja una pluma negra, mojada de agua bendita. Una noche, mientras la vela se apagaba sola, Clara escuchó la voz del niño. Por primera vez. Sin llanto. No soy nuevo. Soy el primero. Ella quiso abrazarlo, pero el aire a su alrededor era demasiado denso, como si lo envolviera una cúpula de verdad prohibida. En su pecho, el nombre que no pudo pronunciar ardía, queriendo salir, como una confesión sin labios. El mundo seguía girando, pero Santa Verónica ya no pertenecía al tiempo. Y el niño, ese que nadie bautizó, ese que sangraba sin herida, seguía escribiendo la profecía con cada parpadeo, en el alma de los que osaban mirarlo. Episodio 7: El templo que despertó bajo su cuna. Clara comenzó a notar algo extraño bajo el suelo de su casa. El niño no dormía bien. Cada vez que el reloj marcaba las 3:33, su cuerpo se arqueaba suavemente y sus lágrimas, sin tocar el suelo, flotaban y caían rectas hacia un mismo punto bajo la cuna. Una noche, sin entender por qué, Clara tomó una pala y empezó a excavar de nuevo. No por voluntad, sino por instinto. El suelo cedía fácil, como si ya supiera que iba a ser abierto. A los 2 metros de profundidad, encontró piedra antigua, tallada con símbolos que parecían moverse cuando nadie los miraba. No era una tumba,
No era una ruina. Era un altar. Un altar de mármol gris con una sola frase grabada en letras de oro ennegrecido. Aquí empezó el juicio antes del primer pecado. Clara retrocedió, con las manos cubiertas de polvo y lágrimas secas. El niño no lloraba, pero tampoco parpadeaba. Su mirada parecía atravesar siglos, y en ese momento, Clara escuchó cantos. No desde afuera, no desde el cielo, desde debajo del altar. Voces de niños, cantando en lenguas que no existen. Voces que acariciaban y herían al mismo tiempo. Voces que pedían ser liberadas, o enterradas para siempre. Clara huyó de la habitación. Esa noche, el padre Ezequiel regresó por última vez. Venía más viejo, más pálido. En sus manos llevaba un relicario abierto. Vacío, como si esperara guardar algo que aún no existía. Has abierto lo que nunca debió volver a respirar, dijo él sin rodeos. Ese altar no está bajo tu casa, está bajo toda la culpa del mundo. Clara cayó de rodillas. No sabía si lloraba o sudaba. Solo escuchaba las voces. Ahora más claras. Somos la infancia que Dios ocultó para no recordar su error. Entonces el niño habló. Su voz era la de todos los que habían muerto sin ser llorados. El templo estaba dormido. Yo vine a despertarlo. Y al instante, las paredes de la casa se cuartearon. Las luces se apagaron. Y en el suelo, alrededor de la cuna, apareció un círculo perfecto hecho de agua bendita quemada, marcando el límite entre lo humano y lo eterno. Afuera, el cielo se partió. Una segunda luna apareció. Pero no era luna. Era un ojo. Episodio 8: El ojo que no parpadea en el cielo. Esa noche, Santa Verónica ya no era un pueblo. Era un susurro detenido entre dos realidades. Y en lo alto, el segundo astro flotaba. Inmóvil. Vigilante. Un ojo abierto. Un ojo sin párpado. Un ojo que parecía recordar. Los animales desaparecieron. Las plantas dejaron de crecer. Y el aire sabía a plegaria seca. Clara no podía moverse de su casa. No por miedo, sino porque el niño la miraba. No con dureza, no con ternura, con propósito. Y cuando el niño miraba, el tiempo se agrietaba. El altar descubierto bajo la cuna ahora ardía en luz azul. Una luz que no iluminaba, sino que borraba las sombras. Cada noche, esa luz subía lentamente por las paredes, grabando en ellas frases que nadie podía entender, excepto los muertos. Porque sí, los muertos habían empezado a regresar. Pero no con carne, no con huesos. Regresaban en las voces del viento, en las lágrimas de los techos, en las manchas de sangre que aparecían en los espejos. Decían lo mismo, en 1000 idiomas distintos. Ese ojo no observa, ese ojo recuerda lo que Dios trató de olvidar. El padre Ezequiel, ya sin esperanza, reunió a los últimos fieles del pueblo. Les mostró la Biblia que él mismo había sellado con cera negra. Al abrirla, solo había una página, escrita a fuego. El llanto fue primero. Luego, vino la palabra. Lo que lloró Dios, jamás fue perdonado. Clara comenzó a sangrar por los ojos. No era dolor, era revelación. Cada gota que caía formaba en el suelo una imagen. Primero fue un árbol seco. Luego, un niño crucificado sin clavos. Después, una madre sin rostro cargando una corona hecha de espinas vivas. Y al final, una llave hecha de llanto congelado. El niño extendió la mano, no para pedirla, para señalar dónde debía usarse. El altar se abrió, y del centro emergió una escalera de mármol que descendía en espiral, como si llevara al centro de una memoria dormida. Clara bajó, con el niño en brazos, y mientras desaparecía en la oscuridad, las paredes susurraron al unísono. No desciende ella, asciende el juicio. Episodio 9: La escalera que no llevaba al infierno, sino al origen. Clara bajaba, pero no sentía el cuerpo. La piedra de los escalones no tenía textura. El aire no tenía oxígeno. Y el llanto del niño, ahora mudo, resonaba sin hacer sonido. A cada paso, el mundo que conocía parecía alejarse no en distancia, sino en realidad. Era como si estuviera descendiendo dentro de un pensamiento divino, que había sido enterrado. Las paredes estaban vivas. Respiraban, y en cada curva de la escalera, se abría un pequeño nicho con un objeto imposible. Una pluma de ángel oxidada. Un rosario con cuentas hechas de dientes de recién nacidos. Un cáliz lleno de luz que lloraba. Y un espejo que solo reflejaba, tu peor versión bautizada. Clara sabía que ya no caminaba sola. Detrás de ella, en silencio, el padre Ezequiel había empezado a bajar también. No por decisión,
sino porque su alma ya estaba atada al eco. Al llegar al último escalón, encontraron una puerta de carne, palpitante, viva, como si fuera parte de un cuerpo celestial amputado. En su centro, una cerradura con forma de lágrima. Clara sacó la llave hecha de llanto seco. El niño, sin decir palabra, se aferró a su pecho con fuerza. Y por primera vez, sus ojos se cerraron. La llave encajó, y al girarla, no se abrió un umbral, sino un recuerdo, un campo infinito de luz negra, donde flotaban millones de voces encerradas en burbujas, gritando con miedo y fe al mismo tiempo. Y al fondo, un trono, no de oro, no de piedra, de ausencia, un trono vacío, cubierto por un manto hecho de los rezos jamás escuchados. Ezequiel cayó de rodillas, llorando sangre por la boca. Este no es el infierno, susurró temblando. Es el primer pensamiento de Dios, antes de crear la misericordia. El niño flotó lentamente hacia el trono, y al posar su cuerpo sobre él, el universo tembló, no por destrucción, sino por recuerdo, porque esa era la verdad. El llanto del niño no era profecía del futuro, era el último vestigio del principio. Un eco de cuando Dios lloró, al saberse creador de algo que no podría controlar, el libre albedrío. Clara entendió, y en su pecho, una frase apareció escrita en fuego invisible. Tú lo cargaste, pero él te escogió porque ya habías muerto antes de nacer. Episodio 10: El útero donde Dios escondió su culpa. Clara no sabía si estaba viva. El aire no dolía. El suelo no sostenía. Todo era memoria. Y ella caminaba dentro de una que no era suya. A su alrededor, no había espacio. Solo imágenes que parpadeaban como latidos. Un niño siendo negado por un ángel. Una madre dándole de beber a un cadáver que aún no había muerto. Y un hombre sin rostro escribiendo oraciones con la lengua arrancada de un profeta. Era el vientre del trono. El lugar donde la misericordia no existía, porque aún no había sido creada. El niño, desde lo alto del asiento de ausencia, abría los ojos. Y por cada parpadeo, una verdad oculta en la historia del mundo se deshacía. Los mares olvidaban su profundidad. Las iglesias perdían su sombra. Las Biblias, sus márgenes. Clara sintió que su piel se agrietaba. No por vejez, sino porque su cuerpo ya no era necesario para sostener su alma. El padre Ezequiel se arrastraba entre luces que lloraban. Sus plegarias no servían. Su cruz pesaba. Y en un grito que no tenía garganta. Lo entendió. No estamos en el fin del mundo, estamos en el arrepentimiento de su comienzo. Fue entonces cuando el niño lloró. Pero esta vez, no cayó ni una sola lágrima. Porque cada lágrima estaba atrapada en Clara. Su útero, su sangre, su vientre no habían cargado una vida. Habían sellado una culpa. El verdadero pecado original no fue desobedecer, fue ocultar lo que Dios sintió cuando creó la conciencia. Y ese sentimiento, sin nombre, sin redención, fue sembrado en Clara, como un niño. La profecía nunca habló del futuro. Era una confesión disfrazada de nacimiento. Y Clara era el altar, el pergamino, el eco. El niño la miró, con ternura divina y horror eterno. Y le habló, no con voz, sino con verdad pura. No nací de ti, me revelé a través de ti. Ella cayó de rodillas. Y al tocar el suelo, todo Santa Verónica tembló. La tierra sangró, el cielo se cerró. Y en cada iglesia del mundo, sin excepción, la hostia se volvió lágrima. Episodio 11: Las oraciones que nadie enseñó a rezar. Las campanas de Santa Verónica sonaron por sí solas. 3 veces. Y luego se partieron. El cielo permanecía sin luna ni sol. Solo el ojo inmóvil, eterno, observando desde las alturas, como si esperara que la humanidad se atreviera, por fin, a mirarse a sí misma. Clara yacía en el suelo del trono vacío. Su piel rota, su fe desgarrada, pero viva, no por milagro, por deuda. El niño, ahora de pie sobre la última piedra de creación, no lloraba, sus lágrimas se habían convertido en palabras. Y esas palabras flotaban en el aire, como evangelios no pronunciados. La fe no es creer, la fe es aceptar que no todo lo que viene de Dios fue justo. El padre Ezequiel se arrastró hasta Clara, con los ojos abiertos por dentro. Ya no veía imágenes, veía intenciones. Y en la frente de la mujer, marcada a fuego, leyó la frase que lo destruyó. Ella no cargó al Mesías, ella sostuvo la memoria. Fue entonces cuando comenzaron a resonar las oraciones. No en las iglesias, no en las bocas, en los huesos.
Los esqueletos enterrados en cementerios antiguos comenzaron a temblar. No por resurrección, sino por reconocimiento. Recordaban el momento en que, al morir, sintieron la lágrima de Dios caer sobre sus almas. Una lágrima que no sanó. Una lágrima que pidió perdón. En Santa Verónica, el pueblo comenzó a rezar, sin palabras. Cada ser humano, desde el más puro hasta el más perverso, fue invadido por una plegaria que no conocían. Una oración que nunca se enseñó. Una que se dice no con voz, sino con culpa heredada. Y esa oración, repetida en silencio por miles de almas al mismo tiempo, despertó el altar final. Una puerta en el cielo se entreabrió. Pero no bajó luz. No bajaron ángeles. Bajó un niño, exactamente igual al que Clara sostenía. Dos versiones, dos destinos. Uno lloraba por lo que Dios sintió, el otro por lo que Dios no pudo evitar. Y al encontrarse, ambos hablaron al unísono. Ahora el mundo tiene que decidir cuál lágrima merece ser escuchada. Episodio 12. Cuando dos lágrimas se miran. El alma tiembla. Ambos niños se quedaron frente a frente. Idénticos, pero no iguales. Uno tenía la mirada llena de compasión. El otro, de juicio. Y entre ellos, Clara, rota, vacía, inmortal por error. El cielo ya no era cielo. Era un espejo. Y en él, la humanidad veía lo que había ocultado por siglos. La primera decisión que Dios jamás quiso recordar. No fue crear. No fue destruir. Fue permitir que el hombre llorara, sin ser escuchado. El padre Ezequiel intentó hablar, pero su voz se disolvió. Su boca ya no pertenecía a este mundo. Porque en el centro del altar, donde una vez hubo silencio, ahora cada palabra pronunciada tenía peso eterno. Los dos niños se tocaron las manos. Y en ese instante, todo ser humano sintió una punzada en el pecho. No por dolor, sino por reconocimiento. Porque lo que estaban viendo era la raíz del alma humana, el eco de un amor olvidado por el Creador, y el grito de una libertad jamás comprendida. Clara, sin fuerza, se incorporó, y entre sus dedos aparecieron dos lágrimas. Una transparente, otra negra. El niño de la compasión la miró con ternura. El niño del juicio, con urgencia. Debes elegir, dijeron al unísono. Solo una lágrima puede ser recordada. La otra será devuelta al cielo, y olvidada para siempre. Clara no respondió, solo abrió la mano. Las dos lágrimas flotaron entre los niños. Y entonces ocurrió lo que ninguna profecía había anticipado. Ambos lloraron. Sus lágrimas se mezclaron en el aire, formando una sola gota, dorada y temblorosa. Una lágrima que no pertenecía ni al juicio ni al perdón, sino al alma humana. El altar comenzó a cerrarse. El cielo dejó de observar. Y el espejo se rompió. Desde ese día, Santa Verónica desapareció de todos los mapas. Pero en cada rincón del mundo. Cuando un niño llora sin motivo. Cuando alguien reza sin palabras. Cuando el dolor y la esperanza comparten el mismo suspiro. Esa lágrima dorada vuelve a nacer. Y Dios, desde el otro lado del tiempo, solo escucha. Ya no para juzgar. Ya no para callar. Sino para recordar. Episodio 13. La última lágrima no cayó, se quedó mirando. Años después, nadie supo explicar qué ocurrió en Santa Verónica. Los satélites la borraron. Los mapas la olvidaron. Y quienes una vez vivieron allí, ya no recordaban que habían existido. Pero Clara sí. Ella seguía viva. No envejecía. No hablaba. Caminaba por el mundo como un suspiro que no encuentra aire. Y cada noche, a las 3:33, una lágrima dorada brotaba de su ojo izquierdo, y se evaporaba antes de tocar el suelo. El niño ya no estaba con ella. O quizás sí, porque en cada reflejo, en cada sombra, en cada silencio, se intuía su presencia. En una pequeña iglesia abandonada en el sur de Italia, alguien encontró un manuscrito sin tinta. Solo tenía marcas de agua. Y al iluminarlo, aparecían frases que solo podían leerse si el lector había llorado recientemente. Una de esas frases decía: Dios no escribió la profecía para advertir. La escribió porque no pudo cargarla solo. La humanidad siguió avanzando. Nuevas guerras, nuevos credos, nuevas tecnologías. Pero en lo más profundo del alma colectiva, algo había cambiado. El llanto ya no era debilidad. Era herencia. Era puente. Y cada vez que alguien lloraba sin entender por qué, cada vez que una madre abrazaba a un hijo en silencio, cada vez que un niño levantaba los ojos al cielo preguntando sin palabras, una grieta invisible se abría en lo alto. No para castigar,
sino para recordar. Clara, sentada frente a un mar sin nombre, escribió en la arena una sola frase antes de desaparecer. La profecía no termina con la última lágrima, porque hay llantos que aún no han nacido. Y en ese mismo instante, en algún lugar del mundo, un recién nacido abrió los ojos por primera vez, y miró hacia el cielo como si ya supiera algo. Y no lloró, porque ya lo había hecho, antes de llegar.